Muy buenos días, estimados estudiantes. Les saluda la docente y psicóloga Flor Marina Torres. Soy investigadora principal de UNPIE, hago parte del grupo de investigación Cibercultura y Territorio y del semillero PESOA. Bueno, vamos entonces hoy a abordar una de las técnicas que ustedes pueden estar implementando y que se aplicará para la recolección de información acorde a sus objetivos. Aclaro, es una de las técnicas que ustedes pueden seleccionar, como es la entrevista. Bien, para avanzar con la temática, tengo aquí algunas preguntas orientadoras que a ustedes les puede surgir de acuerdo a sus objetivos y de acuerdo a su tema, a la comunidad. Bueno, se pueden preguntar, ¿qué preguntas voy a hacer? ¿En dónde voy a hacer la entrevista? ¿El lugar? ¿El sitio? Bueno, ¿cuándo? ¿Cómo serán las personas que voy a entrevistar? ¿Cuál va a ser el tema que voy a tener en cuenta? Pues claro que ustedes ya lo manejaron, ya lo tienen presente, los objetivos que tienen trazados también, que son sus metas a cumplir. Entonces, de acuerdo a estos temas, estos tópicos, ustedes empezarán a diseñar pues sus preguntas. ¿Cómo debo actuar y cómo tengo que ir vestido? Hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Importantísimo. ¿Cuál es el tiempo que voy a emplear durante la entrevista? Y si voy a hacerle abordar una familia, hacer la entrevista a una persona o a un grupo de personas. Bueno, en cuanto a la clasificación de la entrevista, tenemos en este momento, pues les voy a mencionar estas tres: estructurada, entrevista no estructurada y entrevista semiestructurada, que es una de las que vamos a hacer un poco más de hincapié en el día de hoy. Todos estos temas los estamos abordando desde el Manual de Técnicas de Entrevista de Concha y Perpiña 2012. Bien, entonces vamos a tener en cuenta tres momentos. En el primer momento se establece ese rapport, es donde se saluda a la persona de una manera amable, se le invita a sentar. Bueno, se habla de un tema muy natural y muy tranquilo. Recordemos que esta es una técnica donde se hace de manera pues previa, se organizan todos los espacios y pues ya se tiene listo el lugar donde se va a ubicar la persona que se va a entrevistar. Se debe empezar la entrevista con una conversación trivial, tranquilizadora, preguntarle al cliente o preguntarle a la persona cómo le gustaría que lo llamen, reducir la incertidumbre dando la explicación acerca de qué es lo que se va a hacer, para que pues se establezcan de manera clara esos acuerdos, explicar qué se hará durante la entrevista, todo el proceso que se llevará a cabo durante la entrevista, cuál es el tema que se va a abordar, cómo se irá a abordar y cómo se logrará el objetivo. En el segundo momento es donde pues se va a obtener la mayor información y se elaborarán hipótesis. Para lograrlo, entonces se harán las preguntas pertinentes en el momento oportuno. Será imprescindible mantener una escucha activa a lo largo de toda la entrevista. Recordemos siempre estar escuchando y pues cuando sea pertinente ir cotejando de pronto esas respuestas, irlas registrando, tener muy buena atención, ojalá utilizar un diario de campo o bueno, para ir registrando con algunos códigos que quede de manera clara y rápida. Bueno, esto es importante tener en cuenta que aquí vamos a manejar un mayor tiempo y por esto pues vamos a obtener mayor información. En cuanto a la última fase, el objetivo pues es resumir lo que ha ocurrido a lo largo de la entrevista y se debe planificar posibles nuevos encuentros, acciones o tareas futuras que se puedan dejar. Aclarar dudas, aclarar comentarios, inquietudes, incertidumbres, bueno, aclararlas antes de cerrar y finalmente buscar una frase positiva para hacer el cierre y la despedida. Eh, Les recuerdo que también fue tomado del manual de la entrevista de Concha y Perpiña.
Las fases entonces de la entrevista y su importancia. Aquí vamos a revisar que Silva 1988 nos habla de 4 fases: la preparación previa de la entrevista, el comienzo del cuerpo de la entrevista y la terminación. Él sugiere que para la fase inicial, es decir, en donde se establezca ese rapport, esa sintonía con el entrevistado, se maneje por un tiempo de 10 minutos y durante este tiempo sea breve la explicación y se haga firmar el consentimiento informado, dado que sin este consentimiento no se puede aplicar la entrevista. Entonces es importante que se aplique ese consentimiento informado, que se firme. En la fase intermedia, pues como lo decía anteriormente, vamos a obtener la mayor información, la más importante que nosotros ya hayamos previsto de acuerdo a las preguntas que se diseñaron en la entrevista semiestructurada que más adelante se las estaré explicando. Bien. Entonces, para este momento se tienen 45 minutos más o menos, bueno, para no extendernos demasiado. Para la fase final, se resume, se clarifica y se aclara, se da el cierre y para este se maneja un tiempo de 10 a 12 minutos. Aquí hacemos, Concha y Perpiña nos dice que es importante clarificar que hay una diferencia entre una conversación y una entrevista. En cuanto a la conversación, es pues de manera informal, es casual, espontánea, sobre tópicos de mutuo interés. Los conversadores llevan a partes iguales, no hace falta llegar a ninguna conclusión y puede ser por diversión o por pasar el tiempo. En cuanto a la entrevista, aquí sí se debe planificar el tiempo, se debe realizar de manera previa, se realiza una cita con toda la atención para la persona, donde ya tenemos claro como entrevistadores el objetivo que se va a llevar a cabo. Los dos tienen roles y funciones diferentes, tanto el entrevistador como el entrevistado. Entonces, el entrevistador elige el tema y lo direcciona, pregunta y plantea. El entrevistado, por su parte, contesta y reflexiona. Ojo, no hay que dejar perder ese rol del entrevistador para que pueda dirigir esa entrevista. Debe tener esa habilidad, aprenderse ojalá esas preguntas para poderlo mirar a los ojos, poder hacer una lectura de toda la información que le está emitiendo esa persona. Y recordar que siempre hay que manejar la ética de la confidencialidad para darle seguridad al entrevistado y que podamos obtener esa información. Algunas variables que contribuyen a potenciar las preguntas a las cuestiones. En primer lugar, pues las condiciones ambientales, como la temperatura, que no vaya a estar haciendo demasiado calor, que la luminosidad o la luz sea bien adecuada, sin que no vaya a estar oscuro, ¿no? Que no esté en un momento oscuro, ni ojalá por allá en la calle, o bueno, en un lugar que no lo permita. El olor, el aroma, el grado de humedad, todos estos son aspectos importantes que Concha Perpiñán nos recomienda. También se dice que los aspectos ergonómicos, cómo se van a acomodar la silla, donde se van a sentar, que no vaya a ser una silla giratoria donde la persona empiece a jugar con la silla, sino que sean sitios cómodos, adecuados y estables. También nos habla aquí, toca a Goleman, cita a Goleman, más bien Daniel Goleman, quien nos dice que el clima afectivo de interacción entre el entrevistado y el entrevistador debe manejar de manera adecuada, por medio del cual es capaz de conocer los sentimientos de la persona entrevistada. Por eso les decía que es importante aprenderse, ojalá, esas preguntas y llevarlas ya muy bien repasadas para poder mirar a la persona cuando se está haciendo las preguntas. En cuanto al marco de referencia desde el que se está originando esas respuestas,
pues es importante revisar desde dónde esa persona nos está hablando, desde ese contexto, esas vivencias, esas de pronto esas historias o esos procesos cognitivos que maneja el entrevistado, revisar esos procesos. De paso se va mirando pues ese lenguaje, se va observando cómo es que emite, con qué emocionalidad, tanto su lenguaje verbal como el lenguaje no verbal que está empleando la persona. Por esto es importante que el entrevistador esté muy seguro de las preguntas que va a realizar. Y el presunto grado de conocimiento del entrevistado al entrevistador, es decir, el nivel de cercanía que se tenga. Por esto sería recomendable que se hiciera a personas que no fuesen de la misma casa, porque esto generaría pues un sesgo a la información que estamos recolectando. ¿Y cómo se construye entonces esa entrevista? Se construye pues revisando cuál es el tema, los tópicos, los postulados que ustedes ya tienen condicionados o ya tienen escritos o planeados de manera previa y cómo van a enlazar esas preguntas unas con otras. Al formularse estas preguntas pueden inferir de manera inmediata a una respuesta que puede ser cerrada y que puede darle mayor información. Entonces es importante tener en cuenta esos aspectos, evitar la formulación de respuestas diferentes o que desvíen esa pregunta. Es importante contar con la preparación de las preguntas y que limita una sola idea, o sea, que se limiten a una sola idea o al tema que ustedes ya tienen seleccionado. Prescindir de preguntas que contengan sobrecarga emocional tan evidente, es decir, que la persona no le genere pues de pronto llanto o que no le genere tanta tristeza porque pues se va a generar un sesgo. Y para evaluar, para poder convalidar este instrumento, como es la entrevista, pues se debe convalidar el instrumento. En este caso, ustedes lo convalidan con su docente, porque si se realizara para un proceso de investigación, por ejemplo, en la zona, se tendría que enviar al líder de investigación o al grupo de investigación de la zona. Bien, vamos a hablar en cuanto a la entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada, entonces, como lo dice acá, con Juni José et al. 2019 nos dice que la entrevista semiestructurada parte de un guión como cuando se va a hacer una presentación para radio, más o menos se tiene prediseñado y predispuesto un guión que nos permite manejar unas preguntas abiertas y que nos permite también una buena interacción. Ese listado de preguntas pueden estar muy bien articuladas unas con otras, pero también nos da pie a que se generen nuevas preguntas de acuerdo a las respuestas que nos dé el entrevistado. Entonces, se va desarrollando lo que se ha planteado, esas preguntas que ya se plantearon sin aferrarse a secuencias establecidas tan estrictas, aunque sí se deben tener en cuenta porque se diseñaron y se aprendieron, se trabajaron, pero pueden dar cabida a una nueva pregunta. Esto permite que pueda aparecer o emerger nuevas preguntas, como lo dice aquí, y el guión está formado pues por sus áreas concretas o tópicos de acuerdo a las categorías de su objetivo general y su marco teórico. Entonces es importante que se tengan en cuenta estos aspectos. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la bibliografía de donde pueden tomar estas técnicas de la entrevista y bueno, quedo atenta a cualquier duda, inquietud a los estudiantes de mi curso. Que tengan un feliz y bendecido día. Estaremos enviando esta información a los foros de cada uno de los docentes.